El Mahabharat Adiparva, sección 95, genealogía de Pándavas y Kauravas. Dijo Janamjay: oh Brahmin, acabo de escuchar de tu boca esta gran historia de mis ancestros. También he escuchado de ti sobre los grandes monarcas que nacieron en este linaje. Pero no me hallo satisfecho, pues este encantador relato ha sido tan corto. Por lo tanto, oh Brahmin, ten el placer de recitarme esta deliciosa narración en todo detalle, comenzando por Manu, el señor de la creación. ¿Quién no quedaría encantado con tal relato sagrado como es? La fama de aquellos monarcas, aumentada por su sabiduría, virtud, logros y elevado carácter, se ha extendido tanto que ha cubierto los tres mundos. Tras haber escuchado a la historia dulce como el néctar de su liberalidad, destreza, fortaleza física, vigor mental, energía y perseverancia, todavía no me he saciado. Dijo Vaishampayan: escucha entonces, oh monarca, mientras te recito por entero el auspicioso relato de tu propia raza, tal como lo escuché anteriormente de boca de Dwaipayan. Daksh engendró a Aditi, y Aditi engendró a Vivaswat, y Vivaswat engendró a Manu, y Manu engendró a Ila, Ila engendró a Pururava, y Pururabas engendró a Ayush, y Ayush engendró a Nahush, y Nahush engendró a Yayati, y Yayati tuvo dos esposas, Devayani, la hija de Ushanas, Shukra, y Sarmishta, la hija de Vrishaparvan. Aquí viene un shloka en relación a los descendientes de Yayati. Dice: Devayani dio a luz a Yadu y a Turvasu, y Sarmishta, la hija de Vrishaparvan, dio a luz a Drahyu, Anu y Puru. Y los descendientes de Yadu son los Yadavas, y los de Puru son los Pauravas. Y Puru tuvo una esposa llamada Kaushalya, en quien engendró a un hijo llamado Janamjay, que realizó 3 veces el sacrificio del caballo y un sacrificio llamado Vishwajit. Y luego se retiró a los bosques. Y Janamjay se había casado con Anant, la hija de Madhav, y en ella engendró un hijo que se llamó Prachinat. Y el príncipe se llamó así porque conquistó todos los países orientales, hasta los mismos confines de la región donde se eleva el sol. Y Prachinat se casó con Asmaki, una hija de los Yadavas, y engendró en ella un hijo que se llamó Sanyati. Y Sanyati se casó con Varangi, la hija de Drishadwat, y engendró en ella un hijo llamado Ahayanti. Y Ahayanti se casó con Bhanumati, la hija de Kritavirya, y engendró en ella un hijo llamado Sarvabhauma. Y Sarvabhauma se casó con Sunanda, la hija del príncipe Kekaya, tras haberla obtenido a la fuerza. Y engendró en ella un hijo que se casó con Jayatsen, que se casó con Susrava, la hija del rey de Vidarbha, y engendró en ella a Avachina. Y Avachina también se casó con otra princesa de Vidarbha, que se llamaba Mariada, y engendró en ella un hijo que se llamó Arihan. Y Arihan se casó con Angi, y engendró en ella a Mahabhauma, y Mahabhauma se casó con Suyagya, la hija de Prasenajit, y de ella nació Ayutthani, y a este se lo llamó así porque realizó un sacrificio en el que se requería la grasa de un ayuta, o sea, 10.000 individuos machos. Y Ayutthani tomó como esposa a Kam, la hija de Pritusravas,
Y de ella nació su hijo que se llamó Acrodhan, que tomó como esposa a Karambha, la hija del rey de Kalinga. Y de ella nació Devatiti, y Devatiti tomó por esposa a Mariada, la princesa de Videha. Y de ella nació un hijo llamado Arihan, y Arihan tomó por esposa a Sudev, la princesa de Anga. Y en ella engendró un hijo llamado Riksh. Y Riksh se casó con Yual, la hija de Takshak, y engendró en ella un hijo que se llamó Matinar, que realizó a las orillas del Saraswati el sacrificio de los 12 años, que según se dice es tan eficaz. Al concluir el sacrificio, Saraswati se apareció en persona ante el rey y lo escogió como esposo, y él engendró en ella un hijo llamado Tansu. Aquí sigue un shlok que describe a los descendientes de Tansu. Tansu nació de Saraswati y Matinar, y el propio Tansu engendró un hijo llamado Ilina con su esposa la princesa Kalingi. Ilina engendró 5 hijos en su esposa Ratantari, de los que Dushyant fue el mayor. Y Dushyant tomó por esposa a Shakuntal, la hija de Vishwamitra, y en ella él engendró a un hijo llamado Bharat. Aquí siguen 12 shloks acerca de los descendientes de Dushyant. La madre no es más que la envoltura de carne en la que el padre engendra al hijo. En verdad el hijo es el padre mismo. Por lo tanto, oh Dushyant, sustenta a tu hijo y no ofendas a Shakuntal. Oh Dios entre los hombres, el propio padre, convirtiéndose en el hijo, se rescata a sí mismo del infierno. Shakuntal te ha dicho verazmente que tú eres el autor de la vida de este niño. Por eso, porque el rey sustentó a su hijo después de escuchar las palabras antemencionadas del mensajero celestial, fue que el hijo de Shakuntal fue llamado Bharat, el sustentado. Y Bharat se casó con Sunanda, la hija de Sarvasen, el rey de Kashi. Y en ella engendró el hijo que se llamó Bhumanyu. Y Bhumanyu se casó con Vijay, la hija de Dasarha. Y en ella engendró a su hijo Suhotra, que se casó con Suvarna, la hija de Ikshvaku. De ella nació un hijo llamado Hasti, que fundó esta ciudad, la que por lo tanto ha sido llamada Hastinapur. Y Hasti se casó con Yashodhara, la princesa de Trigarta. Y de ella le nació un hijo llamado Vikunthana, que tomó por esposa a Sudev, la princesa de Dasarha. Y de ella nació un hijo llamado Ajamidha, y Ajamidha tuvo 4 esposas llamadas Raikeyi, Gandhari, Vishal y Riksha. Y en ellas él engendró 2400 hijos. Pero entre todos estos, el que perpetuó la dinastía fue Samvaran. Samvaran tomó por esposa a Tapati, la hija de Vivaswat. Y de ella nació Kuru, que se casó con Subhangi, la hija de Dasarha. Y en ella él engendró un hijo que se llamó Vidurat, que tomó por esposa a Supriya, la hija de los Madhavas. Y en ella él engendró a un hijo llamado Anaswan. Y Anaswan se casó con Amrit, la hija de los Madhavas. Y de ella nació un hijo llamado Parikshit, que tomó por esposa a Subas, la hija de los Bahudas. Y en ella engendró un hijo llamado Bhimsen. Y Bhimsen se casó con Kumari, la princesa de Kekai. Y en ella engendró a Pratisravas, cuyo hijo fue Pratipa. Y Pratipa se casó con Sunanda, que fue la hija de Shivi. Y en ella engendró a 3 hijos, Devapi, Santanu y Valika. Y mientras todavía era muchacho, Devapi se marchó a los bosques como ermitaño, y Shantanu llegó a ser rey. Aquí sigue un shlok con relación a Shantanu. Los ancianos que eran tocados por este monarca no solo sentían una sensación de placer indescriptible,
sino que además recuperaban su juventud. Por tal motivo se llamó Shantanu a este monarca. Y Shantanu se casó con Ganga, que dio a luz a su hijo Devavrat, que luego fue llamado Bhishma. Y Bhishma, impulsado por el deseo de hacerle un bien a su padre, lo hizo casar con Satyavati, a quien también se llamaba Gandhakali. Y en su doncellez, ella había tenido un hijo de Parashar, llamado Dwaipayan. Y en ella Shantanu engendró a 2 hijos más, llamados Chitrangad y Vichitravirya. Pero antes de que llegasen a la mayoría de edad, Chitrangad fue muerto por los Gandharvas. Entonces Vichitravirya llegó a ser rey y se casó con las 2 hijas del rey de Kashi, llamadas Ambika y Ambalika. Pero Vichitravirya murió sin hijos. Entonces Satyavati comenzó a pensar de qué modo podía perpetuarse la dinastía de Dushyanta. Entonces se acordó del Rishi Dwaipayan. Este se presentó ante ella y le preguntó: ¿cuáles son tus órdenes? Ella le contestó: tu hermano Vichitravirya se ha ido al cielo sin dejar hijos. Engendra hijos virtuosos para él. Dwaipayan accedió y engendró 3 hijos: Dhritarashtra, Pandu y Vidur. El rey Dhritarashtra tuvo 100 hijos de su esposa Gandhari, en consecuencia del don que le otorgara Dwaipayan. Y entre estos 100 hijos de Dhritarashtra, 4 llegaron a ser célebres. Estos fueron Duryodhan, Dushasan, Vikarn y Chitrasen. Y Pandu tuvo como esposas a 2 joyas: la madre Kunti, también llamada Prita, y Madri. Un día, mientras Pandu había salido a cazar, vio a un ciervo que estaba fecundando a su compañera. En realidad era un rishi en forma de ciervo. Al ver al ciervo en tal actitud, lo mató con sus flechas antes de que el animal hubiera satisfecho su deseo. El ciervo, traspasado por la flecha del rey, cambió rápidamente su forma y se convirtió en un rishi. Y le dijo a Pandu: ¡oh, Pandu! Eres virtuoso y conoces el placer que se obtiene cuando se satisface un deseo. Y me matas antes de que yo satisfaga mi deseo. Por lo tanto, cuando te hayas unido de este modo y antes de que te hayas satisfecho, morirás. Y al escuchar aquella maldición, Pandu palideció y desde ese momento no quiso unirse con sus esposas y les dijo estas palabras: por mi propia culpa he sido maldecido, pero he oído que no hay regiones en el más allá para los que no tienen hijos. Por lo tanto le solicitó a Kunti que tuviera descendencia en su nombre. Y Kunti le dijo: así será. Y produjo descendencia. De Dharma tuvo a Yudhishthir, de Marut a Bhim, de Shakra a Arjun. Y Pandu, complacido con ella, le dijo: esta que es tu coesposa tampoco tiene hijos. Por tanto, haz que ella también dé hijos a luz. Kunti dijo: así se hará. Y le impartió a Madri el mantra de invocación. Y Madri y los mellizos Ashwinis nacieron, y de Madri y los mellizos Ashwinis nacieron los mellizos Nakul y Sahadev. Y un día Pandu vio a Madri adornada con sus ornamentos y su deseo se encendió. Y apenas la tocó, murió. Madri ascendió a la pira funeraria con su señor y le dijo a Kunti: cría con afecto a estos 2 mellizos míos. Después de cierto tiempo, los 5 Pándavas fueron conducidos por los ascetas de los bosques a Hastinapur. Y allí se presentaron a Bhishma y a Vidur. Y luego de presentarlos, los ascetas desaparecieron ante la vista de los presentes. Y una vez que hubo concluido la alocución de aquellos ascetas, llovieron flores
sobre aquel lugar y en los cielos resonaron tambores celestiales. Los Pándavas fueron entonces aceptados por Bhishma. Luego ellos relataron la muerte de su padre y realizaron sus honras fúnebres debidamente. Y mientras se criaban allí, Duryodhan se sintió extremadamente celoso de ellos. Y el perverso Duryodhan, comportándose como un Rakshasa, intentó de diversas maneras hacer que se fueran. Por lo que debe ser, jamás puede frustrarse. Pero lo que debe ser, jamás puede frustrarse. De manera que todos los esfuerzos de Duryodhan resultaron fútiles. Entonces Dhritarashtra los envió engañosamente a Varnavat. Y ellos se fueron de buena gana. Allí se hizo un intento de quemarlos vivos, pero resultó ineficaz debido a los consejos y advertencias de Vidur. Luego de aquello, los Pándavas mataron a Hidimba y posteriormente se fueron a una ciudad llamada Ekachakra. Allí mataron también a un Rakshasa llamado Bak y luego se trasladaron a Panchal. Allí obtuvieron a Draupadi como esposa y regresaron a Hastinapur. Y allí moraron en paz durante cierto tiempo y tuvieron hijos. Y Yudhishthira engendró a Prativindhya, Bhim a Sutasom, Arjuna a Shrutakirti, Nakul a Shatanik y Sahadev a Shrutakarma. Además de estos, cuando Yudhishthira obtuvo como esposa a Devika, la hija de Govasan, de la tribu de los Saivyas, en una ceremonia de elección de pretendiente, engendró en ella un hijo llamado Yodeya. Y Bhim, que obtuvo también como esposa a Balandar, la hija del rey de Kashi, ofreció su propia osadía como dote y engendró en ella un hijo llamado Sarvaga. Y asimismo Arjun, en un viaje a Dwaravati, se llevó a la fuerza a Subhadra, la hermana de Vasudev, de dulce voz, y regresó feliz a Hastinapur. Y engendró en ella a un hijo llamado Abhimanyu, dotado con todas las perfecciones y amado del propio Vasudev. Y tras obtener por esposa a Karenumati, princesa de Chedi, Nakul engendró en ella un hijo llamado Niramitra. Y Sahadev se casó también con Vijay, la hija de Dyutimat, rey de Madras, tras obtenerla en una ceremonia de elección de pretendiente, y engendró en ella un hijo llamado Suhotra. Y Bhimsen había engendrado anteriormente en Hidimba a un hijo llamado Ghatotkach. Estos son los 11 hijos de los Pándavas. Entre todos ellos, Abhimanyu fue el que perpetuó la familia. Este se casó con Uttara, la hija de Virat, que dio a luz un niño muerto, al que Kunti tomó en su regazo por orden de Vasudev Krishna, que dijo: «Yo reviviré a este niño 6mesino». Y aunque nació prematuro, al ser consumido por el fuego del arma de Ashwatam, y por lo tanto desprovisto de fuerza y energía, Vasudev lo revivió y lo dotó de fortaleza, energía y valor. Y tras revivirlo dijo Vasudev: «Como este niño ha nacido en una raza extinguida, por lo tanto se llamará Parikshit». Y Parikshit se casó con Madravati, tu madre, oh rey. Y de ella naciste tú, oh Janamjay. A su vez, tú has engendrado 2 hijos de tu esposa Vapushtama, que se llaman Shatanik y Shankukaran. Y Shatanik, a su vez, ha engendrado un hijo llamado Ashwamedhadat, con la princesa de Videha. Así, te he recitado, oh rey, la historia de los descendientes de Puru y de los Pándavas. Esta historia excelente, sagrada y aumentadora de la virtud debe ser escuchada siempre por los brahmines cumplidores de sus votos, por los kshatriyas dados a las prácticas de su orden
y dispuestos a proteger a sus súbditos, por los vaishyas atentos y por los shudras reverentes, cuya ocupación principal es servir a las otras tres órdenes. Los brahmines versados en los Vedas y las demás personas que reciten con atención y reverencia esta obra sagrada o escuchen su recitación, conquistan el cielo y alcanzan la morada de los bienaventurados. Ellos son respetados por siempre y los dioses, brahmines y demás personas los adoran. Esta santa historia de Bharat ha sido compuesta por el sagrado e ilustre Vyas. Los brahmines conocedores de los Vedas y las demás personas que la escuchen recitar con reverencia y sin malicia, adquieren grandes méritos religiosos y conquistan el cielo. Aunque pequen, nadie les faltará el respeto. Aquí sigue un shlok. Este Bharat es igual a los Vedas, es sagrado y excelente, otorga riqueza, fama y vida. Por lo tanto, deben escucharlo los seres humanos con cautivada atención. Sección 96. Los hijos de Pratipa. Dijo Vaishampayan. Hubo un rey que se conocía por el nombre de Mahavishya, nacido en la raza de Ikshwaku. Era señor de toda la tierra y era de palabra veraz y de verdadera habilidad. Había logrado la gracia del Señor de los Celestiales con 1000 sacrificios del caballo y 100 rajasuyas, y por último había logrado el cielo. Un día, los celestiales se hallaban reunidos y estaban adorando a Brahma. En el lugar se hallaban presentes muchos sabios reales y también el rey Mahavishya. Y Ganga, la reina de los ríos, vino también a rendirle adoración al abuelo. Y por acción del viento, sus vestiduras blancas como los rayos de la luna se movieron. Y en cuanto su persona quedó expuesta, los celestiales se inclinaron la cabeza. Pero el sabio real Mahavishya miró indecorosamente a la reina de los ríos. Y por eso Brahma maldijo a Mahavishya, a quien dijo: ¡perverso! Ya que te has perdido ante la vista de Ganga, volverás a nacer en la tierra. Pero una y otra vez volverás a alcanzar estas regiones. Y ella nacerá también en el mundo de los hombres y te hará daño. Pero cuando tu cólera sea provocada, entonces quedarás libre de esta maldición mía. Vaishampayan continuó. El rey Mahavishya, pensando en todos los monarcas y ascetas de la tierra, deseó nacer como hijo de Pratipa, de gran valentía. Y la reina de los ríos, al ver que el rey Mahavishya perdía su firmeza, se fue pensando en él con deseo. Y en su camino vio a los Vasus, moradores de los cielos, que avanzaban también por aquel mismo sendero. Y la reina de los ríos, al verlos en difícil situación, les preguntó: ¿por qué tienen tal aspecto de depresión? Oh, moradores del cielo, ¿se encuentran bien? Aquellos celestiales, los Vasus, le respondieron diciendo: oh, reina de los ríos, por causa de una falta venial, hemos sido maldecidos por el ilustre Vashisht, que se ha enojado. Vashisht, ese destacadísimo entre los rishis excelentes, se hallaba dedicado a su adoración vespertina, y por la manera en que estaba sentado, nosotros no podíamos verlo. Lo ofendimos por ignorancia. Por lo tanto, nos ha maldecido en su cólera diciéndonos: ¡que nazcan entre los hombres! Frustrar lo que ha sido dicho en tales palabras del Brahmin queda más allá de nuestro poder. Por lo tanto, oh río, conviértete en una mujer entre los humanos, y haz que nosotros los Vasus seamos tus hijos. Oh ser amable, no queremos entrar al vientre de ninguna mujer de raza humana. Ante estas palabras, la reina de los ríos les dijo:
¡Que así sea! Y les preguntó: ¿cuál será aquel destacadísimo varón al que harán su padre en la tierra? Los Vasus respondieron: en la tierra a Pratipá le nacerá un hijo, Shantanu, que será un rey de fama mundial. Entonces Ganga les respondió: ¡oh celestiales! El que ustedes han expresado es exactamente mi deseo. ¡Oh seres intachables! En verdad, he de hacerles un bien a ese Shantanu. En verdad, he de hacerle un bien a ese Shantanu. Tal es también el deseo de ustedes, tal como lo han expresado. Dijeron entonces los Vasus: tienes que arrojar al agua a tus hijos después de que nazcan, oh tú, la de los 3 cursos, celestial, terrestre y subterráneo, para que podamos ser rescatados prontamente, sin tener que vivir un período en la tierra. Ganga le respondió entonces: haré lo que desean, pero para que mi relación con él no sea completamente infructuosa, permitan que por lo menos un hijo viva. Los Vasus le respondieron: cada uno de nosotros ha de contribuir con una 1/8 parte de nuestras respectivas energías. Con la suma de estas, tendrás un hijo de acuerdo con tus deseos y con los de él. Pero este hijo no ha de engendrar descendientes en la tierra. Por lo tanto, ese hijo tuyo, dotado de gran energía, quedará sin hijos. Tras efectuar este acuerdo con Ganga, los Vasus se fueron sin esperar más al lugar que quisieron. Sección 97. Sección 97. Dijo Vaishampayan: hubo un rey que se llamaba Pratipá, que era bondadoso con todas las criaturas. Pasó muchos años realizando penitencias ascéticas en las fuentes del río Ganges. Un día, la adorable y perfecta Ganga adoptó la forma de una hermosa mujer y, surgiendo de las aguas, se acercó al monarca. La doncella celestial, dueña de una belleza enloquecedora, se aproximó al sabio real. Dedicado a las austeridades ascéticas, y se sentó sobre su muslo derecho, que por su fuerza viril era grueso como un verdadero árbol de yal. Cuando la doncella de hermosa faz se hubo sentado de tal manera en el regazo de él, el monarca le dijo: ¡oh ser amable! ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que he de hacer? La doncella le respondió: ¡oh rey! Te deseo como esposo, sé mío, oh destacadísimo entre los Kurus. Los sabios jamás aplauden que se rechace a una mujer que se entrega por su propia voluntad. Pratipá le respondió: oh ser de hermosísima complexión, jamás me uno a las esposas de otros, ni a mujeres que no sean de mi orden, a impulsos del deseo. Por cierto, este es mi voto de virtud. La doncella le replicó: no soy fea ni inauspiciosa, soy en todo sentido digna de ser gozada. Soy una doncella celestial de rara belleza, te deseo como marido, no me rechaces, oh rey. A esto respondió Pratipá: oh doncella, me abstengo de la acción a la que quieres incitarme. Si rompiera mi voto, el pecado me vencería y me mataría. Oh ser de bellísima complexión, me has abrazado tras sentarte en mi muslo derecho, pero entérate de que ese es el asiento para las hijas y las nueras. El regazo izquierdo es para la esposa, pero tú no lo aceptaste. Por lo tanto, oh mujer excelente, no puedo gozarte como objeto de mi deseo. Sé mi nuera, te acepto para mi hijo.
Entonces la doncella dijo: «Oh ser virtuoso, sea así como lo has dicho. Quede yo unida con tu hijo. Por el respeto que te tengo, seré esposa en la célebre raza de Bharat. Ustedes, los de esta raza, son el refugio de todos los monarcas de la tierra. Soy incapaz de enumerar las virtudes de esta raza, aunque emplee 100 años. La grandeza y bondad de los muchos y célebres monarcas de esta raza no tiene límites. Oh Señor de todo, quede ahora entendido que cuando yo sea tu nuera, tu hijo no podrá juzgar la propiedad de mis actos. Al vivir de este modo con tu hijo, le haré un bien y aumentaré su felicidad. Y finalmente alcanzará el cielo como consecuencia de los hijos que le pariré y por sus virtudes y buena conducta». Vaishampayan continuó: «Oh rey, tras decir aquello, la doncella celestial desapareció en ese mismo instante, y el rey esperó también el nacimiento de su hijo para cumplir con su promesa. En aquella época, Pratipa, esa luz de la raza de Kuru, ese toro entre los kshatriyas, se hallaba dedicado al igual que su esposa a las austeridades, con el deseo de tener descendencia. Y cuando ya eran de avanzada edad, les nació un hijo. Este no era otro que Mahavishya, y al niño se lo llamó Shantanu, porque nació cuando su padre había controlado sus pasiones a través de penitencias ascéticas. Y Shantanu, ese óptimo Kuru, enterado de que sólo mediante las propias acciones es posible alcanzar la región de la bienaventuranza indestructible, se hizo devoto de la virtud. Cuando Shantanu llegó a la juventud, Pratipa le habló y le dijo: «Oh Shantanu, hace tiempo se me acercó una doncella celestial en procura de hacerte un bien. Si te encuentras en secreto con ese ser de bella complexión, y si ella te solicita para tener hijos, acéptala como esposa. Y no juzgues, oh intachable, la corrección o incorrección de sus acciones. Y no le preguntes quién es, y de quién o de dónde procede, sino acéptala como esposa por orden mía». Siguiente capítulo: En las orillas del Ganges. Historia de Shantanu. Vaishampayan continuó: Una vez que Pratipa le hubo dado esta orden a su hijo Shantanu, y tras instalarlo en el trono, se retiró a los bosques, y el rey Shantanu, dotado de gran inteligencia e igual al propio Indra en esplendor, se volvió aficionado a la caza y pasaba mucho tiempo en los bosques. Y aquel excelente monarca derribaba ciervos y búfalos. Y un día, mientras vagaba a orillas del Ganges, llegó a una región frecuentada por los siddhas y los charanas. Y allí vio a una hermosa doncella de belleza abrasadora y semejante a la propia Shri, de perfectos dientes de perla y engalanada por ornamentos celestiales y vestida con vestiduras de finísima textura, que por su brillo semejaban los estambres del loto. Y el monarca, al ver a esa doncella, se sorprendió y su éxtasis hizo que se le erizaran instantáneamente los cabellos. Con fija mirada pareció beberse sus encantos, pero los repetidos tragos no lograban apagar su sed. La doncella, contemplando también al monarca de llameante fulgor, que se movía presa de gran agitación, se conmovió y sintió afecto por él. Ella lo miraba y anhelaba seguirlo contemplando para siempre. El monarca se dirigió entonces a ella con suaves palabras y le dijo: «Oh ser de esbelto talle, ya seas una diosa o la hija de un dánava, ya seas de la raza de los Gandharvas o de los Apsaras, ya vengas de los Yakshas o de los Nagas,
o de origen humano, te pido que seas mi esposa, oh ser de belleza celestial. Sección 98. Dijo Vaishampayan. Entonces la doncella, al escuchar aquellas dulces y suaves palabras del sonriente monarca y acordándose de su promesa a los Vasus, se dirigió en respuesta al rey. La doncella de facciones perfectas, que con cada palabra que pronunciaba producía un estremecimiento de placer en el corazón, dijo: «Oh rey, seré tu esposa y obedeceré tus mandatos. Pero no debes interferir conmigo, oh monarca, en ninguna cosa que yo haga, ya sea agradable o desagradable. Tampoco me dirigirás la palabra con dureza. Prometo vivir contigo mientras te comportes amablemente, pero con seguridad te he de abandonar en el momento en que interfieras conmigo o me digas una sola palabra áspera». El rey contestó: «Así sea». Y entonces la doncella, al obtener como esposo a tan excelente monarca, aquel destacado de la raza de Bharat, quedó muy complacida. Y el rey Shantanu, al obtenerla también por esposa, gozó al máximo del placer de su compañía, y adhiriéndose a su promesa, se abstuvo de preguntarle cosa alguna. Y el señor de la tierra, Shantanu, quedó sumamente satisfecho por su conducta, belleza, magnanimidad y atención a sus comodidades. Y también la diosa Ganga, de los 3 cursos celestial, terrestre y subterráneo, tras haber asumido aquella forma humana de complexión superior y dotada de celestial belleza, vivió feliz como esposa de Shantanu, al haber obtenido como esposo a tal tigre entre reyes, e igual al mismo Indra en esplendor, como fruto de sus actos virtuosos. Y ella agradó al rey con su atractivo y su afecto, sus artificios y su amor, con su música y sus danzas, y ella misma quedó satisfecha. Y el monarca estaba tan hechizado por su bella esposa que los meses, las estaciones y los años transcurrían sin que él fuera consciente de ello. Y mientras el rey gozaba así junto a su esposa, le nacieron 8 hijos que eran en belleza iguales a los propios dioses. Pero ni bien nacían aquellos niños, oh Bharat, uno tras otro los arrojaba Ganga al río diciéndoles: «Es por tu propio bien». Y los niños se sumergían para no volver a emerger. El rey, empero, no podía sentir agrado ante semejante conducta, pero no dijo una palabra al respecto, o de lo contrario, su esposa lo abandonaría. Pero cuando nació el 8º hijo y cuando, al igual que en anteriores ocasiones, su esposa se hallaba a punto de arrojarlo al río con una sonrisa, el rey, con el rostro compungido y deseando salvarlo de la destrucción, se dirigió a ella diciéndole: «¡No lo mates! ¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Por qué matas a tus propios hijos? Grande es la carga de tu pecado, asesina de tus hijos». Su esposa, ante estas palabras, le replicó: «Oh ser deseoso de descendencia, acabas de convertirte en el primero entre los que tienen hijos. No destruiré a este hijo tuyo, pero según nuestro acuerdo, el período en que he de permanecer junto a ti llegó a su fin. Yo soy Ganga, la hija de Janu. Hasta los grandes sabios me adoran. He vivido contigo todo este tiempo para cumplir los propósitos de los dioses. Por obra de la maldición de Vashisht, los 8 ilustres Vasus, poseedores de gran energía, debieron adoptar formas humanas. Aparte de ti, no había nadie en la tierra que mereciera el honor de ser quien los engendrase. No hay tampoco mujer en la tierra salvo alguien como yo, un ser celestial con forma humana que pueda ser su madre. Yo asumí forma humana para darlos a luz. Así también tú, por haber llegado a ser el padre de los 8 Vasus.
has adquirido muchas regiones de perenne bienaventuranza. Entre los Vasus y yo también habíamos acordado que yo los debía librar de su forma humana, ni bien hubieran nacido. Así los he librado de la maldición del Rishi Apav, que es otro nombre del Rishi Vashisht. Bendito seas, oh rey. Ahora te dejo, pero cría a este niño de firmes promesas. La promesa que le hice a los Vasus fue vivir contigo hasta este momento. Que este niño sea llamado Gangadatta.